Os voy a compartir un segundito. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla ya? Sí, seguro. Genial. Bueno, pues Bien. nada, vamos a seguir entonces por donde lo dejamos. Abrimos Visual Studio Code. Bien, pues vamos a ver alguna etiqueta más, ¿de acuerdo? En mi caso, voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer, pues no sé, el currículum también. Con lo cual, lo primero que a lo que llamo es al title, ¿de acuerdo? Y ya dentro del body, que es donde va a ir todo nuestro contenido. Bien, de momento no voy a utilizar atributos, simplemente voy a utilizar Loren. Bueno, el Loren, esto no he hecho referencia, no he hecho referencia a ello, pero es muy útil, ¿no? Es bastante interesante. El Lorem Ipsum es un juego de texto, podríamos decir una cadena de texto en latín, que nos ayuda a llenar los huecos cuando estoy maquetando, cuando estoy programando, cuando quiero rellenar algo que de momento no tiene un texto real, pero quiero ver qué efecto tendría, ¿no? En un momento determinado. Entonces, a lo mejor yo estoy programando y sé que luego, a lo mejor desde la base de datos o desde un JSON o desde cualquier otro sitio, aquí en este P, pues va a ir contenido. Y yo quiero ver cómo va a quedar ese contenido. Bueno, pues en vez de escribir algo, simplemente ponéis Loren, dais intro y automáticamente te rellena de estas frases que viene a ser como una especie de estándar y que te ayuda a la elaboración visual. ¿Vale? Pues un pequeño resumen, no sé, se me ocurre. Pues voy a hacer ahora un H2. Si os fijáis, para escribir correctamente, yo lo que hago es H, ¿veis? Abro, ¿vale? Abro etiqueta, doy a la H y veis que ya tengo un desplegable. Es mucho más rápido moverme con el cursor, me sitúo en el H2, doy intro, ¿vale? Y cierro. Y automáticamente veis que me hace la cerratura. Mucho más rápido de escribir, ¿de acuerdo? Voy a poner, pues no lo sé, formación. Mirar, algo a destacar también en HTML. Bien, en nuestro caso particular, utilizamos ciertos caracteres que no se dan en otros idiomas. En el caso, ahora mismo, la O está acentuada. Bueno, puede ser un poco, ¿cómo deciros? Puede dar algún problema en un momento determinado si otra persona que no está utilizando el mismo juego de caracteres o tiene configurado su ordenador en otro idioma, pues a lo mejor no lo ve correctamente, ¿vale? En el caso de HTML siempre vamos a poder encontrar hay una serie poniendo ampersand, ¿vale? Sería ampersand. Si yo doy control mayúscula, perdón, control espacio, me despliega todo. Este sería, si mal no recuerdo, el oacute. Bueno, si en vez de utilizar la O acentuada hubiera puesto el oacute, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Lo único que esto lo que va a conseguir es que sea 100% estándar. ¿Qué significa? Que cuando un renderizador, en este caso Chrome, encuentra un O acute, él lo va a renderizar como una O acentuada. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la opción para que jamás tengamos ningún tipo de problema. Pero estaréis conmigo que esto es un poco rollo. O sea, es que cada vez que hay un acento, la ñ, cualquier carácter especial de la lengua española, pues va a tener una contraposición en este listado maravilloso, ¿vale? Que es ampersand y tenemos aquí, ni se sabe, ¿no?
Sí, está muy bien. La verdad que esto no hay que sabérselo. Lo que tenéis que saber es que esto existe y llegado a un momento determinado el por qué se utiliza, ¿vale? Esto hoy en día, pues tendríamos que decir que no es del todo lo más útil. ¿Por qué? Porque al poner el juego de carácter UTF-8 que hemos puesto aquí, es lo suficientemente amplio para no, en principio, no tendríamos que tener ningún problema si aquí pongo el O acute, la O acentuada directamente, ¿de acuerdo? Esto, que ahora mismo puede ser de mayor o menor importancia, se acrecienta en importancia cuando ya no estoy trabajando solo con HTML, sino que empiezo a trabajar con un JSON, o empiezo a trabajar con XML, o empiezo a guardar en una base de datos, y claro, en esa base de datos, imaginar que luego no solamente es una aplicación web, sino que le estamos dando una salida, por ejemplo, que no es web. A lo mejor la base de datos también la está leyendo pues una aplicación hecha en C, en C++, en Visual Basic, y vete tú a saber si no hacemos una API para que extraiga esa información a terceros. Y nos empezamos a encontrar el ampersand acute, el NT, todo este tipo, eso es un show que te cagas. Entonces, muy importante, siempre utilizar UTF-8, pero no aquí, sino luego también en cualquier otra aplicación de terceros, advertir, el juego de carácter que utilizamos es UTF-8 y el juego de carácter que vamos a utilizar en la base de datos va a ser UTF-8. ¿Vale? Nos olvidamos del Latin, nos olvidamos del Spanish, del ISO 8000 no sé cuánto, un montón de juegos de caracteres, porque hoy en día lo más recomendable es utilizar UTF-8 y el que menos problemas no va a dar. Pero tenéis que saber esa realidad, ¿vale? Que en HTML, si llegáramos a tener problemas, pues el formato estándar vendría a ser este, ¿vale? Es más, tenéis que conocer, porque anteriormente lo he dicho, que si queremos más de un espacio, aquí tengo un espacio, ¿no? Sabemos que esto no lo respeta. ¿Y yo cómo puedo tener más espacio? Bueno, se podría hacer con CSS, pero si yo lo que quiero es tener particularmente algún espacio, lo que voy a utilizar es NBSP. Eso es un espacio. Esto es un espacio. Si quiero tener varios espacios, pues tantos como necesite, entonces eso en HTML es un espacio, NBSP, ¿de acuerdo? Siempre con el punto y coma, o sea, ampersand, NBSP, punto y coma. Eso serían diferentes espacios, ¿vale? Entonces, esto sí que es la única, digamos, cosa a tener en cuenta, porque es la forma que podríamos crear varios espacios. Esos espacios sí que es cierto que es en HTML, a lo mejor luego estoy en texto plano porque estoy trabajando en un tesaria o en un formulario y no se respetan de la misma forma, ¿de acuerdo? Bueno, tengo aquí mi formación, en el que la formación, pues voy a crearme una lista, ¿vale? En este caso, una lista con los links. En este caso, tener en cuenta que hay varios tipos de listas. Esto sería una lista desordenada. Una lista desordenada es una lista de algo pero que no tiene un orden. Imaginar que estuviéramos haciendo una receta y esa receta tienes que, en la elaboración, ¿vale? Vamos a diferenciar la lista de ingredientes a la lista de, como deciros, de elaboración, ¿no? De los pasos. Paso 1, coja el puchero. Paso 2, encienda el fuego. Paso 3, no se lo salte, pues ponga agua, ¿no? Si no puedes poner agua antes de haber puesto el puchero al fuego, ¿no? Pues tienes que seguir unos pasos. Eso sería una lista ordenada, donde está el paso 1, paso 2. Si yo quiero crear una lista de ese tipo, ¿de acuerdo? Perdón. Pues utilizaríamos otra etiqueta, ¿vale? En lugar del UL sería el OL. Esto sería una lista ordenada, donde cada li pues es un orden, este sería el primero, entonces al renderizarlo pues pondrá un 1, generalmente suele ponerlo, bueno, depende del navegador, hay veces que lo pone en números romanos, o sea, barra, 2 barras para el 2, 3 barras, barra V para el 4, o lo puede hacer por números, esto depende, y es aparte que es configurable, ¿vale? Podríamos
podríamos cambiar. Entonces yo voy a poner mi formación, ¿vale? Voy a utilizar aquí el Lorem Ipsum. El teclado este es un poco rollo para mí, sinceramente. Esto no sería... Sí, y me voy a crear varios lists, ¿vale? 2, 3, 4, 5 lists, ¿vale? Simplemente es una simulación, ¿de acuerdo? Otro H2 que en lugar de ingredientes, pues por ejemplo sería mi experiencia, ¿no? Mi experiencia y bueno, aquí lo podríamos tener ordenado, bueno, pues aquí desordenado, con lo cual, pues me voy a copiar esto, control V, control V, control V, control V, algo simple, ¿vale? Muy importante, aunque yo con este teclado la verdad que lo estoy pasando un poco mal porque no estoy habituado, pero es muy interesante que os habituáis a cortar, copiar, seleccionar con el teclado, ¿vale? Utilizando sobre todo los cursores, ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy acá, quiero seleccionar todo, me sitúo aquí, dejo a pulsado mayúscula, doy fin, y veis que me ha seleccionado todo. Ahora, quiero seleccionar parte, ¿no? Pero en vez, yo dejo mayúscula, voy con el cursor y voy seleccionando. Pero si quiero ir más rápido, dejo mayúscula, control, me voy moviendo y veis que ya me va seleccionando de palabra en palabra, ¿vale? En el caso de Visual Studio Code es un editor que también tiene multicursor y el multicursor es súper útil. Bueno, no es súper útil, es más que súper útil, ya lo veréis. Imaginar que me he confundido y tengo Amet, ¿no? Este Amet no me mola ni un pelo. Voy a seleccionar todos los Amet que me encuentro por el camino. ¿Veis? Ahora mismo lo que estoy haciendo es control D. Control D, control D, control D. Lo estoy haciendo todo con el teclado. Y si os fijáis, veis que hay un cursor varias veces. ¿Veis todos los cursores que hay? De tal forma que yo puedo borrar y escribir, ¿no? Esto otro. Lo estoy escribiendo en diferentes sitios. Esto es muy útil cuando estamos programando, ¿vale? El multicursor no tiene por qué ser, o sea, yo puedo tener el multicursor, dejo pulsado al, le voy a poner aquí, y por ejemplo acá, y por ejemplo acá. Veis que tengo varios cursores y yo puedo escribir al mismo tiempo, ¿lo veis? Esto es, ya os digo, muy útil. Simplemente es una pequeña pincelada. Creo que hay, si no la voy a buscar ahora, una plantilla que la voy a buscar ahora mismo. La voy a buscar ahora mismo, ¿vale? Vamos a abrir. Pues la tengo por aquí. Yo la tengo, pero la puedo pasar. Una plantilla de todos los juegos de teclas de Visual Studio Code, que es interesante que sobre todo los principales os adaptéis a ella, ¿de acuerdo? Creo que se llama Keyboard, será. Keyboard Shortcodes, teclas calientes. VS Code Linux. A ver, las teclas no son las mismas para Linux que para Windows. O sea, por ejemplo, el cómo he hecho el multicursor en Linux, pues a veces que cambia a cómo es el multicursor en Windows. ¿Vale? Entonces, a mí me pasa que a veces que tienes que trabajar con... Esta es cojonudo. Mira, os lo voy a poner, esto es un PDF que lo podéis imprimir y la verdad que viene genial. ¿Vale? Veis que aquí viene las teclas que hay que utilizar pues para el multicursor, cómo seleccionar, cómo guardar. Bueno, pues no hay que saberse todas, pero las más importantes y las más útiles, pues yo creo que merece la pena porque os ahorra mucho tiempo, ¿vale? Es importante que conozcáis esto. Voy a dejar... La pegas en el chat el Sí, link? sí, Ah, os genial. lo voy a hacer ahora Gracias. mismo, ¿vale? Lo único que para el chat, voy a ver si lo puedo abrir desde aquí. Sí, sí que me ha dejado. ¿Os ha llegado? Me imagino que sí. Entonces es un Sí. PDF que os podéis descargar y es, de verdad lo digo, es Sí. muy útil, ¿vale? Muy útil. Yo al final, pues, le suelo tener por aquí, pero ya no lo miro, claro. Pasa que hay veces que, joder, pues estás en Windows y es un poco rollo. Los que estéis trabajando con Windows, pues os tenéis que buscar la de Windows, ¿vale? Porque cambia. Creo que la que me he descargado es la de Linux, es que o viene para los dos, la verdad que no lo sé. La que hemos descargado es la de Linux. Ya os digo que hay algunas veces que cambia algunos teclados.
Bueno, un pequeño currículum, que es un poco con lo que vimos ayer, simplemente hemos añadido el OL. Bueno, lo que he hecho es una tabulación, o sea, que me lo formateé, y veis que al formatearlo, estas frases que eran tan largas, pues para evitar el scroll horizontal, que siempre es muy temido, ¿no? Sino tenerlo todo aquí en la horizontal y que todo, veis pues que él ya pues, me ha traído el li aquí, me lo ha traído aquí, visualmente pues siempre va a quedar mejor, ¿de acuerdo? Muy importante ir tabulando, ir indexando todo el árbol del documento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a guardar esto. Vamos a abrir, creo que ya teníamos abierto Chrome para cambiar. Bueno, recordar que aquí en Ubuntu es la tecla Windows, ¿veis? Y al dar a la tecla Windows, pues perfectamente me sale el resto de aplicaciones y puedo cambiar de una a la otra muy fácilmente. ¿Vale? Voy a abrir también, en este caso, el gestor de archivos. Estoy en mi home, ya os dije, hablamos un poquito ayer que el árbol de directorios es un tanto diferente a Windows, pero bueno, al final de cuentas siempre te va a escupir a la carpeta personal. Si mal no recuerdo, lo metí aquí en documentos, ejemplos, y lo vamos a abrir. Entonces, como aún no es un servidor, directamente lo tenemos en local, pues vamos a abrirlo con Chrome. Bueno, pues aquí tendríamos un poco el cómo está fluctuando, cómo no lo está renderizando. Fijaros la diferencia, ¿no?, de la lista ordenada, que en este caso lo está haciendo con números naturales, a la lista desordenada, ¿de acuerdo? No me preocuparía de momento mucho por si en un momento determinado, pues oye, a mí no me interesa esto, que lo he visto algunos, ¿no? A lo mejor quiero un cuadradito, o quiero que esto sea hueco, o quiero que estos sean que sean números romanos, o que lleve algún otro tipo de orden, ¿vale? ¿Cómo deciros? No es lo más importante ahora mismo, sinceramente, ¿vale? Lo que sí que es interesante es que podemos en un momento determinado anidar. De tal forma que como yo estoy anidando, anidar significa, esto sería la rama master, ¿no?, el body, y dentro de ellas tengo un H1, pero veis que también tengo un OL, y dentro del OL tengo los hijos, ¿no?, los hijos del OL, que sería de esta lista ordenada, pues tengo sus hijos, son los li. Pero dentro de un li puedo tener cualquier cosa. ¿Vale? Dentro de un li yo puedo tener cualquier cosa, de tal forma que se me puede ocurrir esto. Esto es mi experiencia, y mi experiencia, pues yo puedo decir, muy bien, yo tengo una experiencia, no sé, como formador, y esta experiencia como formador es un UL, y aquí tengo un li, de tal forma que yo he impartido este curso. Bueno, da igual, no me preocupo en la ortografía, ¿eh? Simplemente es por este otro curso, este otro curso, este otro curso, este otro curso, ¿verdad? Y vamos a quitar todo esto. Y aparte, yo tengo otra formación, perdón, otra experiencia, que es mi experiencia como, voy a poner programador, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de tal forma que, pues, no, esto no es así. Equivocado. Esto sería el UL, ¿no? Y aquí tengo una lista. ¿Veis cómo estoy anidando? Tengo una lista principal en la que estoy creando un árbol de las dos principales ramas, y luego tengo estas ramas, ¿vale? De tal forma que yo ahora sí que podríamos hacer un li, y este li, pues no lo sé, he programado esto y esto otro, y todo esto. ¿Bien? De tal forma que veis que estoy anidando. Voy abriendo, cerrando adecuadamente. ¿Vale? Porque este UL tiene dos lis. Este y este. ¿Vale?
perdón, y este. En el que realmente luego dentro tengo otras listas. ¿Vale? Vamos a ver cómo renderiza esto. Vamos a actualizarlo. Un segundo, ahora. ¿Vale? Y aquí lo tendríamos, ¿lo veis? Fijaros, esto es una lista, formador y programador es una lista. Y dentro de ella, cada li tiene otra lista, ¿lo veis? Y podría tener tantas anidaciones como a mí se me antojen, tanto en una lista ordenada como en una lista desordenada. Es más, vamos a ver qué pasaría con una lista ordenada, porque claro, aquí veis que nos ha cambiado, ¿no? Como digamos para la lista principal, los hijos nos pone como en negrita y esto no lo deja hueco. ¿Y qué pasaría si hago otra? Pues a lo mejor pues ya no se empieza, eso ya depende del navegador, no se empieza a meter pues otro iconito que dé la sensación como que es menos importante a medida que el árbol va creciendo. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría aquí? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque si este es el 1, el 2, lo que hay dentro, entonces yo tendría aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Y aquí pues vamos a crearnos un H3, que esto sería, pues no sé, formación, pero claro, yo tengo varios tipos de formación, por ejemplo, en informática, y en informática resulta que yo, pues vamos a hacer un UL, para ver qué pasa con los OL, y en informática, pues vamos con los LI, y aquí yo he estudiado esto, estuvo muy bien ese curso, la verdad. También he estudiado esto y esto. Muy bien, he estudiado todo esto. Pero también he estudiado, si me permitís, lo que voy a hacer es copiarme este li del primero, me lo voy a pegar por acá, y aparte tengo unos cursos sobre, pues no sé, vamos a poner sobre cocina, que he estudiado todo esto, y luego aparte, pues estos otros cursos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues veis, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero dentro de informática, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? No lo está haciendo correctamente. Nadie quita que yo, por ejemplo, sí que es cierto que aquí cursé primero este curso, luego cursé este, pero en cocina no, fue algo un tanto peculiar. No me acuerdo del orden que estudié, no me acuerdo si primero estudié alta cocina y luego baja cocina, no lo recuerdo. Entonces, bueno, voy a hacer un UL desordenado, vamos a ver qué pasa. Bueno, es una lista desordenada dentro del 2, sea. Quedaros con la copla de que yo puedo anidar tanto como entienda necesario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver alguna etiqueta más. Voy a coger una fotito por acá. Esto voy a permitir, ¿vale? Yo qué sé, esta misma. Porque desde aquí no creo que me llegue. Bueno, no sé si me vaya. Como no tengo o sea, no tengo iniciado sesión. A ver. Así entra en algún perfil o algo mío. Por ejemplo, esta misma o esta. Esta misma. Es que esa es muy pequeña, ¿no? Esta. Veamos esta. Guardar imagen. Guardar imagen. ¿Cómo? Mirad, lo voy a guardar. Esta imagen. La voy a guardar en el mismo directorio. ¿Vale? Dentro de documentos tengo aquí ejemplos. Lo voy a guardar ahí de momento, ¿vale? Yo. Porque soy yo, claro. Y vamos a ver cómo podemos incluir una imagen en mi documento, ¿vale? Para incluir una imagen en un documento HTML,
se utiliza la etiqueta IMG, ¿vale? IMG, de imagine o imagen. Pero este ya sí que tiene un atributo, que es S. Mirad, si queréis ver los atributos, dentro de la etiqueta, si dais control espacio, se despliegan. Y a medida que vayáis escribiendo, veis que se van filtrando y van quedando al que quieres acceder. En este caso el atributo es src. El atributo src, ¿vale? Doy intro. Y Visual Studio Code aquí os debería ayudar, ¿vale? Si dais control espacio, ¿vale? Veis que me despliega los ficheros, ahí los tenéis, que ha encontrado en la misma carpeta o sus carpetas, que aquí no tenemos muchos, sino aquí desplegaría como una especie de árbol de ficheros. Yo voy a coger el yo. Y voy a utilizar otro atributo que es al, que viene a significar como texto alternativo, ¿no? El src es para decirle la ruta, del fichero, de la imagen que yo quiero, y el al es un texto alternativo, y ahora os explico. ¿Vale? Y cierro. Esta etiqueta no tiene cerradura, no es como el P, abro y cierro, el H2, no. ¿Por qué? Porque no tiene contenido. P tiene contenido. H2 tiene contenido. All tiene los li, que son sus contenidos. Entonces, tiene cerradura. Sin embargo, la imagen no tiene contenido. Lo que utiliza son dos atributos, el src, donde digo el patch completo de la imagen que quiero incorporar, y al, que viene a ser una especie de texto alternativo. Esto se suele utilizar para personas con algún tipo de discapacidad o para conexiones lentas donde a lo mejor simplemente no quieren descargar imágenes y en un momento determinado, pues viendo la descripción de la imagen le es más que suficiente. O incluso para los indexadores tipo Yahoo, tipo Google, cuando habéis visto que cuando yo busco algo, joder, ¿y cómo sabe que este soy yo, este Google, si esto es una imagen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí con Google? ¿Cómo puede saber esto? Pues lo sabe porque en algún sitio estará mi foto y hay un elemento al que a lo mejor pone Alfonso Javier Gil Llamas aquí. Es como una especie de descriptor de la imagen, ¿vale? A nivel semántico, claro, una máquina, bueno, puede tener cierta inteligencia, ¿no? O algún algoritmo que pueda detectar qué significa una imagen. Pero aún no hemos llegado a ser las máquinas aún no son lo suficientemente inteligentes. Entonces este al lo que hace es describir la imagen, ¿de acuerdo? Simplemente con esto ya hemos incluido una imagen vamos a quitar esto ya, vamos a actualizar esto, entonces aquí lo tenemos, ¿lo veis? Ya hemos incluido una imagen dentro del contenido, dentro de lo que es el currículum, ¿no? A ver, esta imagen a lo mejor es muy grande, o es muy pequeña, o me interesa que esté en otro sitio. Eso a nosotros ahora mismo nos da igual. Eso ya se lo dejaremos a otra tecnología, a CSS, ¿de acuerdo? Es otro lenguaje que nos va a permitir pues darle a esto un tamaño, una posición, un color, una maquetación, el que se vea de una determinada forma. Eso es aparte de, ¿vale? De momento, lo único que nos interesa es el contenido. Estamos introduciendo contenido, ¿de acuerdo? Bien. Al respectivo de las imágenes hay que decir varias cosas. Por un lado, el patch. Esto es el patch o la dirección de la imagen. Puede ser un patch absoluto, puede ser un patch relativo. Voy a volver a buscarme otra vez en Google. Voy a volver a buscarme en Google. Este es mi LinkedIn, le voy a abrir porque a lo mejor nos viene bien. Voy a ver imágenes por aquí. Era esta, ¿verdad? Sí. Mira, esta imagen que está en Google, voy a dar al botón secundario sobre ella y me voy a copiar la dirección de la imagen, la URL de esa imagen. La vamos a pegar acá arriba, la URL, es esa.
doy y esa es la imagen, ¿no? Estoy haciendo una petición a un servidor donde alguien tiene esta imagen y esta es la dirección. ¿De acuerdo? Esto es una dirección absoluta que yo perfectamente podría hacer aquí. ¿Veis? Dirección absoluta. Con lo cual, lo he guardado, voy a actualizar mi CV, vamos a actualizarlo, y aquí está. Pero esta imagen, si yo, os tenéis que, es muy interesante, mira, voy a dar al botón secundario y veis que pone inspeccionar, ¿lo veis aquí? Esto también se puede sacar dando F12. No, en este caso, no es F12 aquí. Ay, coño, que es que tengo, un segundito. Esto, es que en este teclado hay las funciones especiales que están activas, entonces tengo que hacerlo de otra forma. Bueno, es este menú peculiar que hay aquí, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner en español. Vale, ya lo tenemos en español. La primera vez que lo abráis os dirá, ¿lo quieres en español? Pues lo ponéis en español. Yo creo que es interesante. Esto es muy útil, ¿vale? Podéis hacerlo así, insisto, botón secundario, inspeccionar o directamente dando F12. Deis a F12 y os sale esto. Entonces aquí hay diferentes solapitas que os va a permitir entender cómo funciona. Ahora es prematuro, pero veréis que esto nos sirve pues para muchas cosas. Voy a dar acá a este iconito, me voy a situar sobre esta parte, le pico y veis que automáticamente en el código me dice, pues mira, este es el código que está generando esto. De tal forma que veis, la imagen no llega desde mi ordenador, está llegando desde internet, porque he cogido la dirección absoluta de esa imagen, ¿lo veis? El patch completo, ¿vale? Bien, con lo cual yo puedo poner direcciones absolutas, pero puedo poner también la dirección amiga o relativa. O relativa significa respecto al fichero donde se halla. De tal forma que este es el index.html, que es este fichero, ¿vale? Sería la dirección relativa en el disco duro respecto a este fichero. Aquí es muy sencillo, porque están en el mismo directorio, con lo cual puedo llamarla directamente así, ¿no? Como están en el mismo directorio, ambas, directamente la puedo llamar. No tengo que ir a otro directorio. Pero vamos a hacer una cosa. Me voy a crear una nueva carpeta acá, y esta carpeta la vamos a llamar imagen, de imágenes, y vamos a mover la imagen ahí dentro, ¿vale? Vamos a mover la imagen ahí dentro. Bien, si lo queréis ver mejor, me voy a abrir el navegador de ficheros y recordamos, dentro de documentos yo tenía ejemplo y veis que tengo el fichero index y una carpeta o un directorio llamado img y ahí dentro es donde está la imagen, ¿vale? Claro, entonces relativamente de index, ¿qué es el fichero yo? Bueno, aquí Visual Studio Code nos va a ayudar. Control espacio y veis que ha cambiado esto, ¿no? Veis que nos está indicando que hay ¿cómo deciros? Un directorio, doy, y ella me despliega. ¿Veis? Estoy entrando en el directorio, barra, y ya llamo a la imagen que yo quiero. ¿Vale? Si tuviera anidadas dentro más carpetas o directorios, pues tendría que ir poniendo los directorios. ¿De acuerdo? Esto generalmente esto no suele reparar mucha dificultad, pero sí al revés. Sí al revés. De tal forma que voy a abrir de nuevo, por ejemplo, para entenderlo mejor, yo creo que lo hacemos desde acá. Estoy en documentos, estoy en ejemplos, y este IMG que hay aquí le voy a cortar, le he cortado, me lo voy a traer fuera de ejemplos, acá. ¿Vale? De tal forma que ahora mismo yo tengo el index aquí. Y en el mismo nivel que ejemplos tengo imágenes. Y ahí es donde está. ¿Cómo puedo llegar a ella? ¿Vale? ¿Cómo podríamos llegar a ella? ¿Vale? Entonces esto ya ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Si yo doy control, veis que me sale index. Claro, esto
¿Por qué? Porque estoy un nivel por debajo. Significa que dentro de ejemplos tendríamos que salir de la carpeta ejemplos, tendríamos que salirnos a la carpeta documentos, entrar en la carpeta IMG y ahí estaría. Entonces, cuando está por un nivel o varios niveles por debajo, ¿vale? Cuando estamos por niveles por debajo, lo que vamos a hacer es utilizar punto, punto, barra. Ahí está, ¿veis? Cada punto, punto, barra es ir hacia atrás. Si yo siguiera dando punto, punto, barra, veréis, pues he salido otro. Ahora ya estaría en mijón. ¿Veis? Ya estoy... Me está desplegando justamente... ¿Vale? Esto. Esto es lo que me está desplegando. Porque he salido. O sea, documentos, ejemplos. ¿Veis que he entrado dos? Es como un árbol. Entonces, el punto, punto, estoy aquí, ¿no? Punto, punto, barra, me salgo aquí. Punto, punto, barra, me salgo aquí. Ahora mismo estaría aquí situado, ¿vale? En nuestro caso no es necesario, en nuestro caso simplemente nos tendríamos que salir una vez, ¿vale? Ahora, aquí estamos. Bien, entonces, ahora mismo estoy aquí en ejemplos. Punto, punto, barra, me salgo a documentos, pumbo. Y ahora entro en imagen. Y ahora sería el yo.jpg. Pues vamos con ello, ¿no? De tal forma que me he salido hacia atrás. Ahora, un segundo, que he dado ahí. Entro en imagen y cojo el yo. Ahora sí. Ahora ya estoy accediendo de forma relativa respecto al fichero donde me hallo. Respecto al fichero donde me hallo, me he tenido que salir un directorio hacia atrás, he tenido que entrar en el directorio imagen y ahí hay un fichero que se llama yo.jpg. ¿Vale? Lo guardamos y actualizamos y vemos qué sucede. Bueno, pues parece que va bien y fijaros que ahí está ok. ¿Vale? Esto al principio, sobre todo a la gente que no, pues no lo ha hecho nunca, al principio yo entiendo que puede costar un poco, ¿no? El cómo del punto y punto, voy hacia atrás, voy hacia adelante, ¿vale? Es un poco complicadillo al principio, ¿vale? Pero tener en cuenta que a la hora de crear nuestros proyectos tenemos que seguir un cierto orden. Oye, pues vamos a tener la carpeta de imágenes, la carpeta de ficheros CSS, la carpeta de JS, tener un orden ordenado por carpetas, porque a medida que va creciendo un proyecto, si no guardamos un cierto orden, pues va a ser caótico, ¿vale? Entonces voy a devolver esto. El IMG le vamos a meter aquí, con lo cual dentro de ejemplos tengo el index y el IMG donde debe estar, ¿vale? Vale, dicho esto ya lógicamente ya no nos vale, pues esto quedaría así, ¿vale? Estoy index, entro en la carpeta IMG y ahí estaría el yo, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Más. Ahora lo que quiero hacer es un vínculo, de tal forma que voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a hacer un P con un strong. Esto es importante. ¿Vale? Esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Visita mi LinkedIn, por ejemplo. Creo que se escribe así LinkedIn, no lo sé. Bueno, esto no se puede hacer. O sea, se necesita seguir un orden, de tal forma que si esta es la madre, aquí tengo la hija, pero no puedo cerrar cuando tengo un hijo delante. O sea, el hijo tiene que cerrarse antes. O sea, esto tendría que venir ahí. Si abro otra etiqueta, esta etiqueta tiene que cerrarse antes de abrir la madre.
¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer visita a mi LinkedIn. Este strong. Vamos a poner aquí. Esto es un párrafo. Esto es un párrafo donde la palabra LinkedIn pues la vamos a destacar. Sabemos que visualmente lo que va a hacer es que se vea en negrita, pero para nosotros lo importante es que tiene mayor interés, ¿no? Lo destaca más. Vamos a hacer un vínculo. Para hacer un vínculo se utiliza la etiqueta A, ¿vale? Etiqueta A, espacio, y el atributo importante en este caso es href. Href es donde vamos a meter la dirección hacia la que queremos ir. De tal forma que lo explicado acá también sirve acá. ¿Vale? Ahora vamos a meter una dirección absoluta, porque creo que este era mi LinkedIn. Bueno, no lo sé, es que como aquí no he iniciado sesión, pues todo esto lógicamente no funciona, ¿vale? Pero bueno, imaginar que esto fuera mi LinkedIn. Entonces yo meto esa dirección ahí, cierro. Veis que este sí que tiene cerratura. Entonces envuelvo, ahora voy a envolver todo esto. De tal forma que, vamos a dar inicio para verlo mejor, de tal forma que yo estoy pintando un párrafo que pone visita, pero al hacer clic sobre el contenido, ¿quién es el contenido? La palabra LinkedIn, que aparte está en negrita. Este es el contenido este es el contenido del vínculo. Veis, es etiqueta A, atributo href. Vamos a ver qué pasa. Vamos a actualizar esto. Y aquí está. Eso es un vínculo. Fijaros que cuando voy con el ratón, al ponerme encima, pues ya el cursor pues cambia, ¿no? Y al hacer clic, pues nos llevará hacia ese vínculo. Bueno, ahí debería salir, pues me imagino que mi LinkedIn. O sea que debería estar conectado. ¿Vale? Funciona. ¿Vale? Así se hace un vínculo. Bien, pero podríamos hacer un vínculo hacia otra página que tengamos en nuestro servidor, en nuestro ordenador. De tal forma que, por ejemplo, aquí voy a crearme otro fichero, un nuevo archivo. Botón secundario, simplemente botón secundario, nuevo archivo. Y voy a crearme, pues, otro, no lo sé. Fotos. O sí, voy a poner mis... No, carta de presentación, ¿no? Carta.html. Esta sería mi carta de presentación. Vale. Sabemos que escribimos HTML5 y ya nos genera la estructura básica. Esto lo ponemos en español, el título, carta de presentación. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con una etiqueta H1. No sé. Y vamos a hacer varios párrafos, ¿vale? Para simular esto. Este párrafo, como si fueran varios, pues me los voy a copiar. Y lo dejamos bien tabuladito. Bueno, esta sería mi carta de presentación, ¿de acuerdo? Lo vamos a guardar. ¿Qué pasaría si visita mi LinkedIn? ¿No? Pues vamos a poner aquí mi carta de... y en lugar de todo esto que tenemos por acá... Un segundo, que es que tengo una ventanita aquí que me está... Ahora. Vamos a quitar del atributo href. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? De nuevo, la misma explicación que hemos soltado aquí,
Respecto a las direcciones absolutas y relativas, pues es igual. Hombre, aquí no hay problema, porque está en la misma, con lo cual sería carta HTML. Mi carta de presentación, por ejemplo. Bien, hemos guardado, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a actualizar esto. Y bueno, pues aquí tengo mi carta de presentación. Hacemos clic y ahí está. Me lleva hacia mi carta de presentación. ¿Vale? ¿Cómo podríamos volver? Pues, coño, vamos a hacer otro vínculo aquí. Por ejemplo, acá. Vamos a hacer un párrafo. Cuidado, eso está mal. Vamos a hacer un párrafo con un A, donde tenemos el href, que nos va a llevar hacia el index.html y podríamos poner algo al estilo de volver, por ejemplo, no sé. Ya está. De tal forma que lo que estamos haciendo, que al hacer clic, volvamos, ¿no? Vamos a actualizar esto. Ahí nos sale volver y estamos creando, pues, una pequeña navegación entre las diferentes páginas. Bien, ¿no? ¿Alguna duda con esto? No, Muy bien. Más. Una cosa interesante que se me ha olvidado por lo menos mentar o comentar respecto a las imágenes, ¿vale? Las imágenes, cuando utilizamos imágenes en una web, no podemos utilizar cualquier formato de imagen, ¿de acuerdo? No puedo meter ahí una imagen, oye, me he hecho una imagen con la cámara y lo meto. No, eso no es viable. Tener en cuenta que tú te haces una imagen, una foto con tu cámara y a lo mejor esa imagen ocupa 20 megas. Claro, ¿cómo vas a meter una imagen de 20 megas? Esa imagen como mucho tiene que ocupar unos cuantos kbytes. De tal forma que siempre que utilicemos imágenes o vayamos a necesitar imágenes en nuestros documentos HTML, las imágenes tienen que estar tratadas para ocupar lo menos posible. De tal forma que formatos como JPG, ¿vale? Pues nos van a ayudar. JPG, lo que podemos hacer con él es darle, sobre todo, bajar bastante el tamaño, un tamaño lo suficiente, lo que necesitemos en cada caso, pero tener en cuenta que esta imagen seguramente que estábamos utilizando, pues intuyo que tendrá unos 600 píxeles de ancho más o menos, imagino, más o menos, a ver, esta imagen es de 900, ¿vale? 900 por 900, y es una imagen ya grande, y está pesando 122 KB, ¿vale? Una imagen de unos cuantos píxel por píxel grande con una resolución muy alta no pesa 120 KB, pesa muchísimo más. ¿Qué significa esto? Coño, que si en lugar de una imagen tengo varias imágenes y estoy poblando esto de imágenes, es posible que una persona con una conexión no muy rápida pues empiece a no disfrutar de la web. A lo mejor en casa, que hoy en día tenemos todo fibra, pues para nosotros esto es del todo innecesario, pero imaginaros cuando estás en el metro y quieres ir viendo una noticia y que la web tarde en cargar. Pues a lo mejor parte de la culpa lo tiene esto, el que estás utilizando, no estás cuidando que la cantidad de información que estás enviando desde el servidor al cliente, joder, no sea la adecuada. Estás metiendo una cantidad de información que al final, no es la más aconsejable, ¿no? De tal forma que para esto tenemos diferentes formatos. JPG o JPEG, que también lo podéis encontrar así, ¿vale? Suelen ser los más útiles, sobre todo cuando hablamos de, ¿cómo deciros?, de información con muchos colores, ¿no? Cuando estoy hablando de una imagen, como una foto, que tiene muchísimos colores. Ahora,
Si lo que estamos hablando es de una imagen que puede ser más o menos grande, pero estamos utilizando pocos colores, a lo mejor 15, un degradado de color pequeño, es más interesante utilizar PNG, otro formato que está más orientado, que es el PNG, ¿vale? También veréis los GIF, también veréis los SVG, que es un formato que ha llegado en los últimos años, de carácter vectorial. Quiero decir con esto que hay que utilizar los formatos adecuados para el mundo web y que las imágenes, lógicamente, ocupen lo menos posible. Siempre y cuando, o sea, que se vean con el tamaño adecuado, etcétera, etcétera, pero que ocupen lo menos posible. ¿De acuerdo? Desde Source puedes manipular el tamaño de la imagen. ¿Cómo decesor? ¿A qué te refieres? Desde esa etiqueta, Source, imagen, por ejemplo, Se definir en vez de podría, que sí, sea... se podría. Mira, puedes utilizar el Witch, pero esto no es Ah, vale. recomendable. No es recomendable nunca. ¿Se puede hacer? Sí. Mira, yo le voy a dar ahora un 50%. Por ejemplo, en vez de decir, esto eran 900 píxeles, le voy a decir de 250 px, 250 píxeles. Yo esto lo voy a guardar, ¿vale? Lo he guardado y lo vamos a renderizar actualizando. Verás que ahora la imagen es más pequeña, ¿lo ves? Pero esto yo no lo voy a contar porque no es ni recomendable ni lo más habitual, pero existen. Lo habitual es hacer todo este tipo de cosas con CSS. O sea, tener en Ah, cuenta que todo vale. este tipo de etiquetas, pues muchas tienen muchos atributos. Fíjate. Bueno, estas Ujú. áreas no, esto no. Pero estas sí, aquí hay muchas. Por ejemplo, ID sí. Ace, que es el alto, también. Estas ya no. El LAMP lo tienen todas, pero es que aquí no tiene mucho sentido. Esto es para poner el idioma en el que estaría la descripción. Veis que hay muchas. Todo esto ya son eventos. Esto ya tiene que ver con JavaScript. ¿Vale? Entonces, muchas de ellas Vale. simplemente, claro, si tuviéramos que ver todo lo que es HTML, esto demoraría muchísimo. Estoy intentando hacer un resumen de lo que realmente entiendo que es lo más interesante. Ujú. Pero se podría hacer, lo has visto, which que Sí, sí, significa sí. Vale. ancho. También tienes el 8 directamente. Yo Va- os diría que esto no lo hagáis mucho. A ver, puede haber en un momento determinado que en una aplicación pueda llegar a ser interesante. Bueno, pues a poco Ujú. que leáis un poco de este mundo, pues, oh, pues mira, he encontrado... O sea, es que no hay que saberse esto, sino el saber, para mí es más importante que sepáis que esto tiene unos atributos y que en un momento determinado intuyáis, llegáis a intuir que seguro que hay un atributo que hace cierta cosa, ¿vale? Ujú. Para mí es Vale. más interesante, por decirlo de una forma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se me... Podríamos... Bueno, el target, a lo mejor. Por ejemplo, este que tenemos por aquí. Interesante. Bueno, este también utiliza el title, que también se suele utilizar a nivel semántico, a nivel de SEO. Mirad, estas etiquetas, por ejemplo, el al, utilizar siempre el al, aparte de ser un tema que tiene que ver mucho pues con el renderizado para personas ciegas, perdón, para personas que tienen cierta discapacidad y que en un momento determinado pues pueden sufrir no ver la imagen, por ejemplo una persona ciega, dices, joder, no puede ver la imagen, pero si tiene un elemento al y su navegador es capaz de leer esto, pues el bien lo escuchen o bien es que existen unos teclados que van corriendo y salen los puntitos estos del no recuerdo cómo se llama el braille, ¿no? Y ellos pueden leer, o sea, realmente no pueden ver la imagen, pero sí que con esto a nivel pues de accesibilidad pues es de bastante ayuda. Pero no solamente eso, sino que el utilizarlo es como un premio, ¿no? Entre comillas, un premio que si queremos que nuestra web se indexe en Google, aparezca en las primeras posiciones, hombre, pues es un puntito más. El hacer este tipo de cosas y cuidarlas es interesante, con lo cual, pues que lo podríais omitir perfectamente ¿eh? Y la imagen va a seguir saliendo. Esto simplemente es interesante. ¿eh? Yo pongo el ratón por encima, en este caso no me... Ah, porque esto es con el título. Aquí sería el título en lugar del al, ¿vale? Pero es interesante de utilizarlo.
Igual aquí, pues por ejemplo, tenéis atributos del tipo title, que vendría a ser algo parecido al, pues que un descriptor describe esto, ¿no? Describe dónde va el link, ¿vale? Sería algo así. Y aquí también podemos utilizar el target. El target, y le vamos a decir, por ejemplo, un black. El target, target es un atributo que puede tener diferentes valores. En este caso, black es el que más se suele utilizar. Esto lo que nos va a permitir es, vamos a actualizar esto, ¿vale? Es abrir, vamos a darle acá, en una nueva pestaña. Veis que sigo teniendo la pestaña del currículum y me ha abierto una nueva pestaña aparte. ¿Lo veis? Entonces, eso es lo que hace el target, que me lo abre en una nueva pestaña. Cuidado porque esto, dependiendo del navegador donde se esté viendo, pues puede llegar a la confusión. Claro, aquí, bueno, pues me lo ha abierto una nueva pestaña, pero imaginar que estáis en un dispositivo móvil. Estáis con Chrome, pero estáis en vuestro móvil y picáis y se te abre otra pestaña y ahora como vuelvo, joder, aquí es muy fácil, muy visual, pero en determinadas ocasiones a lo mejor no es lo más correcto, ¿vale? A lo mejor es más correcto decir, bueno, pues con JavaScript, al hacer clic que me abra un pop-up o que con JavaScript me salga una ventanita que dice, te voy a abrir otra ventana, que lo tengas en cuenta, y das OK y te lo abre. Claro, pero ahí sí es que siempre son problemas, ahí también puedes tener otro problema, sobre todo en el mundo Mac, en los iPhone, cuando haces eso ya te dice que tienes que permitir tienes que permitir eso, no tienes que darle permiso para que te abra nuevas ventanas. Sin embargo, en Chrome y en Android, pues te lo abre directamente. Quiere decir que no, ellos no estiman que eso sea nada inseguro, por decirlo de una determinada forma. Bien, 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 bien. Así cosillas, antes que se me pase. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Esto sí que me parece interesante. Aquí, ¿no? Voy a hacer esto bastante más largo, ¿vale? Esto muy largo para que se entienda el motivo, ¿no? Tengo una web ya donde muy posiblemente igual con formación, ¿no? Vamos a poner así. Formador. Vamos a ver cómo renderiza esto. Lo tenemos acá. Esto, lógicamente, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya un scroll vertical importante. Hay webs que tienen son muy grandes, muy largas, y a lo mejor podemos, de alguna forma, intentar que se pueda navegar de una forma más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos crear vínculos de tal forma, ¿cómo deciros? Voy a crear un vínculo, por ejemplo, acá. Formación. ¿Vale? Voy a crear aquí una A, pero voy a utilizar el name. Este es el name, si mal no recuerdo. Name. Vamos a llamarle formación. Vamos a cerrar, pero este le voy a dejar sin ningún tipo de contenido. O sea, ahí no se ve nada realmente. Bueno, no, podría hacerlo también, si mal no recuerdo, directamente aquí, con un ancla. Voy a llamarle formación. En las últimas versiones también debería funcionar con el ID. Ahora lo vamos a probar. Y aquí experiencia, vamos a poner el name se puede utilizar en cualquier etiqueta, ¿vale? Este atributo. Y aquí vamos a poner experiencia, ¿vale? Y vamos a crear como una especie de mini menú aquí. Bueno, ¿cómo puedo crear un menú?
Realmente crear un menú tiene que ver más con el CSS, con la maquetación, pero sí que hay una forma semántica de decir, oye, que esto es un menú, o sea, que esto es una zona donde el usuario se va a encontrar vínculos o va a encontrar una interacción para poder navegar entre las diferentes opciones o web de mi proyecto. Para eso se utiliza la etiqueta nav de navegación. Y es muy frecuente que los nav dentro tengan un UL con los diferentes elementos. Con lo cual voy a tener una cuyo href, pero este href va a utilizar una URL especial, ¿vale? Se utiliza el ampersand. Perdón, el ampersand, ¿cómo se llama esto? La almohadilla, creo que se llamaba esto, ¿vale? De tal forma que esto se está refiriendo que quiero ir hacia, no hacia una web externa, sino a una zona de la propia web donde estoy. Como las tengo nominadas, vendría luego el nombre de la zona, que la hemos llamado formación. Vamos a cerrar el A y vamos a poner aquí formación, que sería el contenido, ¿verdad? Formación. Y voy a copiar este li y esto iría hacia experiencia. Experiencia, y aquí, experiencia, ¿vale? Bueno, de tal forma que a nivel semántico le estamos indicando que esto es una zona especial, peculiar, diferente. ¿Por qué? Porque es una zona de navegación, una zona donde voy a encontrar zonas que me van a permitir interactuar de alguna forma con mi aplicación. Y a nivel SEO también es interesante. A nivel SEO es muy interesante esto. ¿Vale? Voy a hacer aquí, esto es muy interesante a nivel SEO. ¿Vale? Y esto le vamos a dar un comentario. ¿Vale? Ese es el formato del comentario. A ver, yo ya lo he hecho con el atajo de las teclas, porque estoy muy habituado, entonces pues no lo estoy haciendo, no lo escribo. Si vosotros seleccionáis lo que queréis comentar, lo he seleccionado. Y ahora es control mayúscula A, control mayúscula A. ¿Veis que me lo comenta? Bueno, pues cuando quiero comentar algo en HTML se utiliza la etiqueta menor mayor, simbolito este de admiración, guión guión, y se cierra con guión guión mayor menor. Todo lo que esté encerrado quedaría comentado, de tal forma que si quiero comentar todo esto, ¿veis? Todo esto estaría comentado. O sea, realmente esto no lo va a tener en cuenta el navegador. Es un comentario que a mí me sirve pues para facilitar, de alguna forma, entender el código. Ya os digo que no se suele utilizar mucho en HTML, pero bueno, hay veces que puede venir muy bien, ¿vale? ¿Por qué digo que la zona de navegación es interesante a nivel SEO? Antes de nada estoy diciendo SEO. ¿Sabéis lo que es el SEO? ¿Vale? El SEO, podríamos decir que son una serie de técnicas que podemos intentar aplicar en nuestra aplicación, nuestro proyecto. No solo es a nivel HTML, sino a diferentes niveles. El cómo tengo que hacer la web para que a Google le mole y que nos intente situar nuestro proyecto en las primeras posiciones. Sabemos que no todos los proyectos, pero sí algunos, sí que dependen mucho de las visitas que reciba, ¿vale? Si no tengo visitas, pues a lo mejor el proyecto no tiene sentido. Con lo cual, un buen SEO y una buena indexación vamos a conseguir que Google nos indexe y al indexarnos pues vamos a conseguir mejores resultados. Bueno, pues claro, esto le estoy facilitando a Google. Mirad, Google funciona un poco como los navegadores. Interpreta el código. Entonces Google viene por aquí y rastrea la web. Es como, sí, propiamente, como siempre se ha dicho, como una araña que se está moviendo por la red. Y esa araña en algún momento es posible que te llegue y visite tu web y diga, ah, pues mira, esto es el Loren Itzun y tal, y este señor ha estudiado. Y a lo mejor dice, bueno, pues lo importante es que este es el currículum de Alfonso. Si alguien busca el currículum de Alfonso, le vamos a sacar. Pero claro, es que hay miles de Alfonso. ¿En qué posición? Pues le ponemos en la 50, en la 100. Bueno, ¿en qué posición te lo pone? Pues depende mucho del buen hacer del SEO y de muchas técnicas.
¿vale? Si tienes un buen SEO y has conseguido que le apetezca a Google ponerte en las primeras posiciones, pues cuando la gente busque en Google el currículum de Alfonso, pues vas a aparecer antes. Bueno, pues una buena técnica es tener las cosas utilizando las etiquetas adecuadas. En este caso, este es un menú de navegación. Pues mételo en un nav, porque podríamos haber utilizado un div, que es una etiqueta genérica que envuelve contenido. Realmente el div pues, es la madre de todas las etiquetas, es la que más se suele utilizar. A nivel práctico, al final sí que es así, aunque hay etiquetas específicas, pero esto es importante decir que con nav estoy diciendo que esto claramente es una zona de navegación. ¿Vale? Simplemente es a nivel semántico. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a actualizar, ¿no? Hemos actualizado. He actualizado. Ah, sí, está aquí arriba, ¿no? Tengo como una especie de menú. Luego con CSS, pues esto sería una barrita, lo podríamos ver colorines, esto vendría a la derecha o a la izquierda, lo maquetaríamos. De momento solamente nos preocupa, insisto. Bueno, ¿qué pasaría? Yo estoy aquí y digo, bueno, pues quiero ir a la experiencia. ¿Vale? Pico, no me ha hecho nada, ¿por qué? No me ha hecho nada, ¿por qué? Es que no he hecho el name. Sí que he hecho el name, ¿verdad? Está aquí. Sí que lo tengo bien. No sé, ahora me lo he hecho de un vistazo. Pero bueno, realmente lo que quiero conseguir con este... con este... con este formato es que al hacer clic nos hubiera llegado directamente hasta acá. Porque aquí es donde lo estoy marcando. ¿De acuerdo? Es posible que... Ahora lo pruebo, ¿vale? Bueno, ahora lo cambiaré, no os preocupéis. Que esto ha cambiado y es posible que me esté dando... Lo voy a cambiar por ID. Lo voy a cambiar por ID. Por ID, por ID, por ID, por ID, por ID. Y este también por el ID. ¿Vale? Voy a probar así. Porque antes era name y con el HTML5 ya no deja. Lo voy a probar así. Y con el control F5 lo vamos a actualizar. Vamos a experiencia. Sí, ya sí. Con el ID sí que funciona, ¿vale? O sea, estoy marcando con el ID. ¿Vale? Con este atributo. ID viene a ser como una especie de identificador. ¿Vale? Estoy identificando a esta etiqueta con un nombre. Cuando utilizo el atributo ID en cualquier etiqueta, el nombre que le ponga no se tiene que repetir. Significa que la identificación de la etiqueta que yo utilice es única y exclusiva. No puede haber otra etiqueta que se llame formación. ¿Vale? Bueno, por poder se puede, pero es un error. Seguramente que luego si utilizamos JavaScript no va a generar errores. Si aquí hubiera tenido dos formación, ¿hacia cuál va? Bueno, pues iría hacia la primera o hacia la última. O sea, el ID es un atributo que tienen todas las etiquetas. Todas. Igual que el src es un atributo que no tienen todas las etiquetas, por ejemplo, lo tiene Imagic, ¿vale? La imagen, pero no lo tienen todas las etiquetas, ¿de acuerdo? ID lo pueden tener todas las etiquetas, de tal forma que cuando yo quiera identificar de forma única y exclusiva una etiqueta, voy a utilizar ID. Y es muy útil, muy útil. ¿Por qué? Porque estamos identificando una determinada forma con un nombre peculiar. Mirad, yo ahora mismo tengo aquí un párrafo, tengo otro párrafo. Imaginar que tengo una aplicación que me va a pintar los currículum vitae de una base de datos de personas que tengo, ¿no? Al final, la estructura va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser el contenido. De tal forma que en este P, pues va a ir como una especie de visita no sé cuánta y aquí va a ir una pequeña descripción, ¿verdad? Claro, ¿qué va a hacer la aplicación? La aplicación va a coger de la base de datos la descripción y la tiene que pintar aquí. Eso ya será una parte dinámica. Va a ser dinámico, ¿verdad? Eso es un tema que ahora esto es estático, pero más adelante esto va a ser dinámico. Claro, ¿cómo pinto yo aquí si tengo varios P? Pues muchas veces lo idóneo es poner un ID, es igual,
y esto sería la descripción, ¿no? Digo, bueno, pues descripción. Con lo cual, ahora sí, ahora puedo decir, mi aplicación, el algoritmo, la lógica que yo le impondría sería pinta en descripción. A ver, estoy hablando un poco en cristiano, realmente eso no sería así, pero posteriormente yo le podría decir, oye, pinta en descripción, ¿vale? Ahora hacemos un pequeño ejemplo y así ya vais viendo cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Bien, 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 bien. Bien, me voy a instalar una pequeña librería que es jQuery. jQuery es una librería JavaScript súper útil y que permite escribir JavaScript de una forma muchísimo más rápida. ¿De acuerdo? ¿Por qué he puesto yo esto? jQuery así, estoy gilipichis. Voy a poner jQuery CDN. Esto es mucho más rápido. Sí. Vale, me voy a copiar, por ejemplo, esta. Esto es un fichero, esto es lo que me tengo que copiar, ¿vale? Esto ahora no es necesario que lo entendáis, ¿eh? Simplemente yo porque lo necesito, porque quiero programar más rápido. Y esto lo voy a meter en el Head. Mirad, en el Head, como decíamos ayer, incluimos una serie de etiquetas que nos permiten de alguna forma bien configurar, bien describir nuestro documento. En este caso, recordamos que estamos utilizando el juego de carácter UTF-8, esto que tiene que ver mucho con la parte visual, ¿vale? Lo que tiene que ver con el whiteboard, que viene a ser pues como una especie de pizarrón donde la web se renderiza y que bueno, que tiene que ver mucho pues para que esto se vea luego correctamente en un dispositivo móvil o en un PC o en una tablet. El title, al fin esto no tiene que ver sobre todo con un tema más descriptivo de la web o de configuración. Y lo que acabo de meter aquí es la etiqueta script. La etiqueta script lo que nos permite es añadir una librería. Bueno, esto para que no quede muy sobresaturado, no es necesario y de momento lo voy a eliminar y así queda más fácil. Bueno, veis que esta etiqueta script lo que nos permite es incluir una librería JavaScript, o sea, un fichero JavaScript, o sea, el cerebro. O sea, lo que estoy haciendo es meter un programita aquí. Programita, ¿vale? En este caso es una librería. Y veis que esta etiqueta sí que tiene src, que coincide con el src. ¿Qué significa? Que meto el patch, la URL absoluta de la librería que yo quiero. De tal forma que ahora ya sí que puedo programar algo. ¿De acuerdo? Ahora sí que yo puedo programar algo y así quizás entendáis de forma un poquito mejor esto. ¿Vale? Mirad, me voy a pulir esta descripción que tengo por acá. Esta descripción, este párrafo que le hemos llamado descripción. Cuidado con los nombres que utilizamos. O sea, aquí preferiblemente no pongáis acento, no pongamos señas, no utilizamos espacio porque ya sería, eso falla todo. Una palabra sin caracteres especiales, ¿vale? Sí que puede tener números, sí que puede tener guión bajo, sí que puede tener también guión medio. Pero más lejos de eso, no utilicéis caracteres especiales ni espacios, porque van a dar problemas, ¿vale? Bien, 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 bien. Dicho esto, vamos a introducirnos en el mundo. Voy a crear aquí, por ejemplo, voy a crear aquí un input, otra etiqueta nueva, ¿vale? Input, voy a decirle type. Ahora lo vais a ver mejor, ¿vale? Le voy a dar un ID, le voy a llamar número. Bien, bien. Y vamos a crear también un botón. Calcular. Voy a hacerlo así. Mirad, en cualquier lenguaje de programación, igual que estamos, en cualquier programa, al igual que estamos mostrando información, hay veces que tenemos que interactuar con el usuario, ¿vale? Para eso, HTML nos aporta una serie de etiquetas,
que nos van a permitir captar información del usuario. De tal forma que lo que he hecho ahora mismo, para que lo veáis, vamos a actualizar esto, es esto que hay aquí. ¿Lo veis acá? Es como una especie de campo donde puedo escribir. Bueno, realmente no puedo escribir porque he dicho que sea de tipo number, con lo cual solo puedo meter números. Si pico a la G, a la F, a la T, a la R, no me deja. Si doy al 5, al 4, al 3, me deja. ¿Lo veis? Y un botón, un segundo, que me han abierto aquí la puerta a los críos. Vale, ya he vuelto. Bueno, como os decía, son etiquetas, estas de momento no las... O sea, simplemente estoy haciendo una pequeña referencia a ellas, ¿vale? Porque hay que hablar del tema formularios, de cómo... Pero, y así vais a ver ya un pequeño ejemplo de algo más. Bien, ¿Y eso sigue siendo HTML? sí, esto es Etiquetas HTML. también? Sí, Ah, sí, sí, vale, sí. qué guay. Todo es HTML. Con un documento HTML no solamente nos permite gestionar el contenido, como estábamos viendo hasta ahora, sino también gestionar la interacción con el usuario para captar información de él. Entonces, para ello, un documento HTML se ocupa de eso también. Y para eso también tenemos etiquetas. ¿Vale? De momento no nos hemos salido. Para eso tengo la etiqueta input. La etiqueta Ujú. input es una etiqueta cuyo atributo principal, que es tipo, y este tiene un montón, bueno, un montón, no, tampoco son muchos, pero veréis que cuando doy control espacio, me salen todos los tipos, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, pues yo quiero dar la capacidad al usuario de pedirle un número, o un mes, o una imagen, o un fichero, o quiero que el usuario pueda escribir un mail, o una fecha, o un color, ¿vale? ¿Veis? Que tengo muchas Ajá. opciones. Por ejemplo, cuando escribimos un password, pues esto sería, cuando yo entro en un foro y me dice, meta usted su usuario y el password, y ahí veis que el password no se ve, se escribe, Ajá. pero no se ve, ¿no? ¿No? Pues Y eso los sería. buscadores, por ejemplo, de las páginas, todo eso es más o menos Sí, el igual. search, Eso es. ¿vale? Ajá, ok, Aquí qué guay. tenéis todos. En mi caso voy a utilizar number, ¿vale? Y este input, veis que el ID sí que se puede utilizar en todas las etiquetas. Veis que le voy a catalogar, ¿vale? Le voy a decir número. Este input le quiero llamar número. Y luego tengo un botón. Botón. Esto es simplemente es button, la etiqueta button, cuyo contenido, este sí que tiene contenido que vendría a ser lo que vemos visualmente. ¿Veis? Que pone calcular. Es un botón que lo que sería el contenido es propiamente el texto que se ve, calcular. Pero aquí podría haber una imagen perfectamente, ¿eh? O un icono, con lo cual pues queda habitualmente más bonito. Pero el input no tiene contenido, funciona como como el imagen, ¿no? No tiene contenido. Bien, bien. Vamos a programar un poquito aquí, vamos a programar aquí. De tal forma que vamos a ver algo nuevo, mirad, los eventos. De tal forma que los eventos de cualquier etiqueta, ¿vale? Suele empezar por on. Y veis que hay un montonazo de eventos. Eventos son cosas que suceden en un momento determinado. El, el evento por antonomasia es clic, cuando hago clic, ¿vale? De tal forma que cuando hago clic sucede ese evento. Bueno, pues que sepáis que es un pájaro este cron, está alerta de cualquier evento. Cuando sucede cualquier evento, cron se entera. Y yo puedo decidir, yo puedo decidir qué quiero que suceda cuando sucede ese evento. Y se lo digo, yo se lo voy a decir, oye cron, cuando sucede esto, haz esto. Y ahí es donde empieza a programar. ¿De acuerdo? Bien, de tal forma que yo digo, oye, on click significa cuando sucede el evento click al, al hacer clic sobre el botón. Esto es como las películas de los pistoleros cuando estaban allí en el bar tomándose los whiskies y entra el pistolero malo y empieza a disparar. Pues empiezan los eventos. Allí uno se esconde, otro empieza las peleas, otro... Bueno, pues esto es algo parecido. Realmente cron y una web es una especie de bar
en el que están sucediendo eventos constantemente a los que podemos responder, ¿vale? Quizás esta no es la forma más... A mí no me gusta utilizar el onClip aquí, lo suelo cazar por otro sitio, ¿vale? Pero es la forma más fácil de entenderlo. Yo lo que voy a hacer ahora aquí es, cuando hagas clic, quiero, lo voy a hacer con jQuery porque es mucho más fácil de entender. Entonces, esto ya es programación, esto ya es lógica. Lo que quiero es, coge el valor de número, ¿veis? Coge el valor de número y esto es .val. Coge el valor de número y píntalo. ¿Dónde lo voy a pintar? ¿Vale? Lo voy a pintar aquí, en descripción. ¿Vale? Entonces, sería igual, dólar, abro, cierro. Esto no os preocupéis ahora, solamente estoy haciendo un pequeño ejemplo, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Pero veis que ya Visual Studio Code pues nos va ayudando, ¿no? Bueno, yo quiero descripción. Quiero que en descripción quiero introducir un HTML, que sea esto. Y esto va a ser el número del usuario es... Esto lo voy a meter entre comillas simples porque he utilizado comillas dobles y no me va a petar, ¿vale? Y lo voy a concatenar. Estas palabras que voy soltando de vez en cuando, pues bueno que vayan quedando ahí en la mente, ¿no? Y quiero concatenarlo con el número que el usuario ha escrito. Bueno, esto no lo, o sea, esto a nivel, habitualmente no lo haría así, ¿eh? No lo haría así, ¿de acuerdo? Pero me parece interesante que ya vayáis viendo qué es esto de programar. Esto es muy sencillo. Eso sería Java, ¿no? Al final, más o menos, ¿no? ¿O no? No es ¿O JavaScript. tampoco? Bueno, Ah, ok. esto es JavaScript, puro y duro, sí. Vale, vale, ok. Al final todos los lenguajes de programación se parecen, ¿eh? Por eso. Bueno, voy a poner aquí, bueno, esto hay que actualizarlo, claro. Si no lo actualizo, no pasa nada. Vamos a poner aquí el 78, por ejemplo. No me deja escribir. Ahora, 78 y vamos a dar a calcular, a ver qué sucede. Pues no ha sucedido nada o no lo veo. Un segundo. Así es que tengo yo algo mal por aquí. Es que está esto mal escrito. Description no es descripción. ¿Lo veis? Esto. Este es el problema. Descripción. Esto, para evitar problemas, me lo copio y me lo pego. Y así de seguro que no fallo. ¿Vale? Vamos a probar de nuevo. Actualizamos. Vamos a meterle el 56, vamos a calcular. Y veis, el número del usuario es el 56. Esto es dinámico. Esto no estaba. Esto no, en ningún momento estaba eso, ¿verdad? Eso lo ha generado, es un programa muy sencillo, pero eso ha sido dinámico. ¿Vale? Eso ha sido dinámico. Eso es contenido que estamos generando de forma dinámica. ¿Vale? Yo puedo cambiar en cualquier momento. Y en vez del 56, pues el 62. Pues el 62. ¿Lo veis? Este contenido que hemos puesto acá, es dinámico. Gran parte del trabajo de un programador no solamente es crear la estructura, sino crear la estructura vacía donde va a ir el contenido que posteriormente se va a generar de forma dinámica desde algún sitio o bien desde una base de datos, bien desde un JSON, bien sea algo como esto que estamos generando de forma dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener una buena estructura y sobre todo entender muy bien el DON, que es el árbol, como hablábamos ayer, y el cómo estamos tipificando con los nombres descriptivos de aquello que a nosotros nos parece lo suficientemente adecuado para luego trabajar, es muy importante. ¿Vale? Bien.
Bien, 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 bien. Pues nada, si os parece, voy a hacer un pequeño script y así veis algo que me parece más interesante, ¿vale? Igual que estoy incluyendo esta librería, pues me voy a crear una librería yo. Voy a crearme una carpetita, la voy a llamar JS, y ahí es donde voy a meter los ficheros JS, su fichero de programación. Ahora, esto no hace falta que lo entendáis, simplemente lo hago a nivel ejemplo, ¿vale? Simplemente a nivel ejemplo. Voy a crear una pequeña función, ¿vale? Esta función la voy a llamar tabla y va a recibir un número. Los que sabéis programar, pues me estaréis siguiendo posiblemente parte de lo que estoy diciendo, ¿no? Una función, nombre de función, parámetro, etcétera, etcétera. Lo voy a guardar. Me voy a venir acá y voy a incluir. ¿Cómo puedo incluir ese fichero JS para que sea entendible acá? Venga, que ya lo acabamos de ver. ¿Cómo sería? Script src. ¿Dónde lo tenemos? En la carpeta JS. Es este fichero que yo quiero. Y cerramos. ¿Vale? Estoy incluyendo este programita que voy a hacer ahora para que pueda ser utilizado acá. Entonces, ¿entendéis para qué vale esta etiqueta? ¿Vale? De momento no la vamos a utilizar, de momento. Pero bueno, así ya vais viendo, ¿vale? Vale, me voy a copiar esto de aquí, me lo voy a quitar de acá, me lo voy a quitar de acá, me lo voy a traer acá. Lo vamos a pegar acá porque me va a venir bien. Y aquí, y acá, me voy a crear lo siguiente. Mirar. Voy a crearme una variable, una variable, para que me entendáis en el argot, viene a ser como una especie de contenedor vacío donde puedo guardar información. Es como me voy a reservar un poquito de memoria del ordenador. Y ese espacio de memoria le pongo un nombre, ¿vale? No os preocupéis, insisto, solamente estoy haciendo un pequeño ejemplo para ir viendo. No os preocupéis de momento, ¿vale? Porque todo esto lo explicaré mucho más detenidamente cuando lleguemos. Simplemente estoy haciendo un pequeño ejemplo, ¿vale? Entonces esto lo voy a llamar texto, que es una variable que de momento no tiene nada, con lo cual lo iguala a nada. Voy a crear un pequeño bucle. No, esto, mirar, en esta variable lo que voy a guardar es esta palabra, UL. Anda, este UL nosotros, esta palabra para nosotros ya tiene un significado diferente del que hasta ahora podríamos haber tenido. Es más, me voy a copiar esto y ya más por debajo le voy a ir concatenando la cerratura, ¿vale? Esta cerratura, veis que he puesto un más por delante, significa que voy añadiendo cosas, voy añadiendo. Y aquí voy a crear un simple bucle for, desde esto me lo voy a pulir. Está menor que 11, index plus plus. Bueno, esto es para que reitere o repita la sentencia que aquí voy a meter, que va a ser texto es igual, abrimos, bueno, lo voy a hacer mejor yo creo que se suele entender así mejor, sí. Vale, y aquí voy a ir haciendo un li, cerratura de li. Bien, cuidado que le he puesto en mayúscula, jodín, que este teclado, vale. Cerratura de li, bien. Y voy a poner, por ejemplo, voy a abrir, cerrar, y voy a poner número. Número es el número que me llega.
una X. Esto sería index, ¿no? Ahora. Igual. Y ahora tendríamos la operación, ¿no? Lo que la operación sería esto, que sería número por index. Vale, esto lo estamos copiando, 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 y ahora en descripción, que esto ya lo teníamos hecho de antes, voy a meter ese texto. Vale, es posible que me haya equivocado en algo, ahora lo veremos. Y ahora acá, cuando hago clic, en lugar de, vamos a poner, no me acuerdo cómo es llamada la función, tabla, ¿vale? Tabla, y le vamos a mandar a esa tabla, le vamos a mandar lo que el usuario ha incluido, ¿vale? En el número, ¿no? Esto sería número punto val. Bien. Bien. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo, a ver si todo esto ha ido bien. Esto no es el 0, esto debe ser un 1. Y para que quede más claro, vamos a poner aquí un 10. Para crear la tabla de multiplicar, ¿vale? Es más. Vamos a poner aquí un H1, cerrando, ¿no? Ese H1. Vamos a poner tabla del... Y bueno, aquí, como ya lo he hecho así, lo vamos a concatenar de esta otra forma, de número. Bueno, vamos a ver qué sucede. Si hay algo mal, pues no lo cantará. Y así ya veis el ejemplo completo. Bueno, hemos guardado todo esto. Vamos a actualizar. Control F5, todo sigue igual. Aquí, veis que me he movido a la consola. La consola me va a dar, si hay algún error, me va a pillar aquí. Me va a advertir. Vamos a poner, por ejemplo, el 5. Vamos a calcular. Anda, mirad. Tabla del 5 y lo hace bien. Bueno, como podéis ver, esto ya no tiene nada que ver con el crear contenido de forma estática. Esto es totalmente dinámico, ¿verdad? Esto es totalmente dinámico. Hemos creado contenido de forma dinámica, como aprovechándonos de los eventos a los cuales puedo estar a la escucha y diciéndole, cuando suceda esto, quiero que hagas esto. ¿Y qué pasa? Que en el caso de Chrome entiende JavaScript, que es un lenguaje de programación interpretado ¿por quién? En este caso por Chrome. Yo le he dado unas pautas, le he dado una lógica, le he dado una matemática, y aquí veis que nos está imprimiendo la tabla del 5 y una lista. Esto es una lista, ¿eh? Si lo examinamos, veréis que esto es una lista. El UL con su H1, que hemos empotrado aquí código HTML en tiempo de ejecución de forma dinámica. Esto es realmente lo importante del curso, ¿vale? Lógicamente, ahora no me interesa que entendáis esto. O sea, no existe esto, nos olvidamos de esto. Lo que me interesa es que la parte estática lo tengáis muy claro, pero sí que entendáis la importancia de este ID. ¿Vale? También hay otro que es class, muy importante, que tanto en programación se utiliza muchísimo, ¿vale? Pero este se utiliza mucho a nivel CSS, ¿vale? De tal forma que voy a incluir, bueno, hacemos un descanso, quizás me he alargado mucho y a lo mejor os estoy bombardeando demasiado, ¿no? Sí, no, Un poco. nos tienes nubilados, pero sí, una cosita. Sí, ¿verdad? Por favor, descanso, ¿eh? Yo saturo. Sí, sí, Por lo menos para mover advertírmelo la porque pierna. muchas veces me pongo a hablar, Qué locura. se me va la pinza, ¿vale? Voy a detener Vamos a ver. la grabación. Para que no quedemos como una L. Pausa.
Vale, pues seguimos si os parece. Ok, Estáis viendo mi pantalla aún, ¿verdad? sí, Sí. Muy bien. Bueno, como os decía, eh, este atributo, el atributo ID, es pues muy importante dentro del mundo del desarrollo, sobre todo la parte frontal, la parte que tiene que ver con el cliente. Habéis visto que estoy utilizando en esta pequeña aplicación, que de momento, insisto, no es necesario que lo entendáis, simplemente he hecho un ejemplo, no es necesario entenderlo, ni lo voy a explicar de momento. Lo que me interesa es eso, ¿no? Lo que está haciendo este ID, este atributo, de alguna forma es poner un nombre único y exclusivo a una determinada etiqueta, a una determinada zona, con lo cual puedo de una forma luego más sencilla acceder a ello, a esa zona, utilizando ese descriptor, ese ID único y exclusivo. ¿Vale? Hemos visto la etiqueta script de tal forma que tiene su atributo src que nos permite incluir de forma externa código JavaScript, como es el caso de esta librería que estoy utilizando y este código JS que es el que he incluido aquí. Una función que lo que hace es recibir un número y me genera la tabla de multiplicar de ese número. ¿Vale? Estaba diciendo que hay otro atributo que también es muy importante, que es class. ¿Vale? El atributo class le tienen todas las etiquetas. Este class tiene una doble vertiente, igual que el ID. No solamente se utiliza a nivel JavaScript, sino también se utiliza a nivel CSS, que es esa otra tecnología que nos va a permitir dar ya un cierto feeling, un cierto diseño, ¿de acuerdo?, a nuestra web. De tal forma que al igual que me he creado un fichero JS, lo habitual es que no solo tengamos uno, a lo mejor tengamos varios en un proyecto, también voy a crear una carpeta, la voy a llamar CSS, y dentro me voy a crear un fichero aquí dentro, que le voy a llamar, por ejemplo, CSS, y la extensión es CSS. El nombre puede ser el que queráis. ¿Vale? Bien. Vamos a hacerlo aquí. Aquí. No, este no me deja hacerlo así ahora, no sé por qué. Vaya. Esto había un script antes que simplemente arrastrabas y automáticamente te genera el código, el link, que realmente es lo que vamos a meter ahí para ver una nueva etiqueta, ¿vale? Un segundo, por favor. Voy a quitar esto, vamos a quitar esto. Vale. Aquí hay un plugin, como os decía, que simplemente arrastras, pero por lo que sea, no me... bueno, lo hago de forma manual. Si quiero incluir un fichero CSS, que es un fichero donde vamos a utilizar otro lenguaje que lo que nos va a permitir es pues darle ya color, maquetación a todo nuestro documento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es utilizar la etiqueta link, y en este caso el atributo es href. Es el mismo que hemos utilizado para A, ¿le veis? Y le vamos a decir el fichero que queremos, que en nuestro caso es css.css. Y hay un atributo que es rel, y este era el style. Directamente style, no me lo rellena, ¿por qué? Bueno, styleless. Bueno, voy a quitarlo, porque en principio no debería por qué ser del todo necesario. Y cierro, ¿vale?
Esto lo único que estoy haciendo es incluir el fichero CSS que quiero que se aplique acá, ¿vale? Y aquí, aunque esto lo voy a reexplicar más detenidamente, pero ya sí que nos sirve de pequeña introducción también al CSS. CSS es un formato que nos permite especificar qué diseño, vamos a decir la palabra, qué reglas queremos aplicar de diseño a qué etiquetas, a qué zonas. Entonces, básicamente en CSS lo que hacemos es decir, mira, a esta etiqueta, a la etiqueta body, por ejemplo, abrimos y cerramos, esto es la llave, ¿no? Y le empezamos a decir qué reglas queremos aplicar sobre esta etiqueta. De tal forma que yo podría decir, bueno, pues yo quiero, por ejemplo, quiero background color. Background color es una regla. Esta regla es el color de fondo. Veis que en este caso Visual Studio nos ayuda. Y digo, bueno, pues mira, yo voy a ponerle este color de fondo. Ese color. ¿Vale? Bien. Y el color, voy a decir que el color del primer plano, color, estas reglas, muchas de ellas las iréis aprendiendo. Yo haré referencia a las que entiendo que son pues, más habituales, ¿vale? Voy a decir que sea brown, por ejemplo. Marrón, ¿de acuerdo? Y lo guardo. Y esto también lo guardo porque hemos incluido. Entonces lo que estoy haciendo es incluir que este fichero CSS también se ha tenido en cuenta y que también lo renderice y que tenga en cuenta estas reglas. La filosofía, la nomenclatura, la síntesis, mejor dicho, de CSS es esta. Vale, ¿a quién afecta? Abro, cierro y luego van las reglas. Regla, 2 puntos, valor. Regla, 2 puntos, valor. ¿Vale? Siempre terminando en punto y coma. Siempre es así. ¿Vale? Bueno, pues vamos a actualizar esto. No me lo está aplicando. ¿Por qué? ¿O es que no lo he subido? ¿He hecho yo algo raro aquí? Sí, sí que le tengo. Vale, entonces voy a necesitar el rel seguramente. Rel, stylelets, head. Vale, esto es una forma de decirle que esto es un fichero CSS, ¿vale? Que debe tenerlo en cuenta, claro. Sería es decirle, oye, que lo que quiero es aplicar una hoja de estilo, ¿vale? Esto es una hoja de estilo que quiero aplicar. ¿Vale? Entonces la incluyo y es una forma, la síntesis de decírselo en HTML. Voy a actualizarlo. Vale, ahí sí que me lo está aplicando ahora, ¿lo veis? Veis que al body, ¿quién es el body? Fijaros que el body es todo. El body me cubre todo. O sea, el body realmente es toda la web. Veis que me está pintando el color de fondo que he dicho y el primer plano, el color de primer plano, me le está pintando en marrón. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante también el ID en CSS? Porque puedo especificar, ¿vale? Yo puedo decir que todos los P's, todos los P's que son, todos los párrafos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues mire usted, yo quiero que el font size sea de 2en, por ejemplo. Esto es una medida, no os preocupéis. Lo que le estoy haciendo es que sea un poquito más grande de lo que habitualmente suele ser el tipo de letra. Y aparte, pues yo qué sé, le vamos a poner un color a los... color blanco. Bueno, no un blanco, es un blanco roto, ¿no? De tal forma que todos seguirán marrón, menos los párrafos. Curiosamente, bueno, esto sí que era un párrafo, ¿lo veis? Eso era un párrafo y se ve. Esto creo que también era un párrafo. No, era un li, era un li. Vaya por Dios. No he creado ningún párrafo por aquí. Vamos a meter, por ejemplo, aquí un párrafo, ¿vale? Bueno, sí. Ah, bueno, esto es mi carta de presentación, bla, bla, bla. Y aquí tendríamos descripción. Esto es un párrafo. Donde va, pues vale, pues muy bien, descripción. Eso es un párrafo. Voy a meter el 6.
¿Lo veis? Se ve en ese color diferente. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que todos los párrafos tengan ese color. ¿Vale? Pero cuidado, que puedo ser específico. Para ser específico, si yo utilizo la almohadilla y digo el nombre del ID, descripción, puedo ya estar apuntando específicamente a un punto, o sea, a una etiqueta, porque tengo un ID que la describe, perdón, que la identifica de forma única, ¿vale? Por ejemplo, la descripción, pues no lo sé, vamos a decir que el color no sea ese, que el color del primer plano vamos a ponerle negro. Bien, para que se vea claramente vamos a hacer otros P's por aquí, un P normal con un Loren y otro. Guardamos y actualizamos, ¿vale? De tal forma que ahí vamos a tener dos párrafos por debajo, ¿vale? Estos son los dos párrafos, veis que salen como en ese blanco roto, pero este párrafo que aún no se ve, en el que metemos el 8, ¿vale? ¿Esto no lo he guardado o he sido yo? Ah, es que no lo había guardado, ¿vale? Mirad, cuando veis el puntito este, ese puntito negro significa que está sin guardar. Entonces lo voy a guardar. Y entonces ahora sí, cuando ahora actualice, tengo que actualizar para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Actualizo la aplicación, ponemos el 8, fijaros que me le pinta en negro. ¿Lo veis? Por eso, el ID nos va a permitir una cierta flexibilidad, no solamente a nivel de desarrollo, para identificar, sino también a nivel de maquetación. ¿De acuerdo? Bueno, pues que sepáis que esto es único y exclusivo. El ID, como hemos dicho anteriormente, es único y exclusivo. No puede haber otra etiqueta, por ejemplo esta, cuyo ID se llamara descripción, porque empezaríamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Lo que sí que puedo reiterar sería class. Esta etiqueta. Class, que viene a significar como clase, ¿no? ¿Qué clase? Mira, aquí lo había incluido anteriormente. Entonces, aquí sí que puedo reiterar, imaginar que yo quiero tener una clase, que se llame rojo. Bueno, las clases llevan el punto delante y los IDs la almohadilla y las etiquetas no llevan nada, simplemente el nombre de la etiqueta. Esa es la diferencia. Con lo cual me voy a inventar una clase que se llame rojo, cuyo color sea rojo. Bien. Bueno, rojo no, ¿qué cojones? Red. Estoy un poco tonto. Red, color red. ¿Vale? Color rojo. Bien. Entonces, yo, allí donde en class, donde el atributo class diga que quiero aplicar rojo, se va a pintar de rojo. Bueno, aquí es posible que tengamos, esta no es la más adecuada, sobre todo ahora, en este punto, porque aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué he hecho? Class rojo, ¿vale? Pues este párrafo, que en principio se pinta de color blanco, como tiene una clase específica, es de color rojo. Pero es que también quiero de color rojo el H1. Vale, pues ya estoy diciendo dónde quiero aplicar el color rojo, ¿vale? Que a mí se me antoje. Bien, vamos a actualizar esto. Veis que esto es de color rojo. ¿De acuerdo? ¿A quién más se aplique el rojo? Que no recuerdo. Rojo al H1, que estará por encima. Ahí está. ¿Lo veis? Bueno, pues exactamente igual podemos utilizar. Bueno, sí que hay que decir que el class, antes de nada, antes de que se me pase, este atributo, podemos tener una o podemos tener tantas clases como me interese. Podría tener, por ejemplo, negrita, ¿vale? Y también podría tener grande. Y podría tener tantas clases como queramos aplicar, ¿vale? Bueno, pues a nivel programativa también podemos utilizar esta descripción, porque es una forma de describir, lo que pasa que es una forma de describir en conjunto, podríamos decir. Al igual que yo puedo acceder a
cualquier párrafo por la descripción, puedo acceder a todos los párrafos por la P, o puedo acceder a aquellos párrafos que sean rojos, de esta forma. Entonces, yo podría decir, bueno, pues mire usted, ahora todo lo que es rojo, aquí en el programita, ¿vale? En el programita este, también podría decir, pues mira, todo aquello que sea rojo, todo aquello donde tiene aplicado la clase rojo, cuidado que veis que pongo aquí un puntito, esto ya lo explicaré, quiero cambiar el texto. Y el texto de todas las zonas rojas va a ser nuevo texto, que se ve así, ya está, algo simple. Vamos a guardar. Y como hemos guardado, lógicamente hay que actualizar todo. Entonces, yo cargo la aplicación. En la aplicación yo tengo un texto estático, el currículum, la fotito, esto de mi carta. Recordamos que aquí no se ve nada, pero ahí, si lo inspeccionamos, hay un párrafo. ¿Vale? Me voy a poner aquí, aquí, aquí. ¿Le veis ese párrafo? Que le estoy marcando, pero que no se ve. ¿Vale? Esta descripción que no tiene nada. Ahora mismo está el hueco, este hueco, que ahí no se ve, es del párrafo, pero que no tiene contenido. ¿Vale? Y hay una zona que es este párrafo, y este H1 que tiene la clase rojo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a generar contenido dinámico y yo meto, por ejemplo, aquí el 67? Doy a calcular, me genera aquí la tabla de multiplicar del 67, pero también hemos dicho que en todas las zonas rojas me cambia el texto. Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Entonces, con esto de hoy no me interesa tanto esto no me interesa hoy. Esto llegará poco a poco un poquito más adelante. Lo que me interesa es que entendáis esto de class, esto de ID, y cómo estamos incluyendo aquellas cosas que vamos a necesitar como JavaScript y CSS. Y que medianamente claro, pues empezáis a entender qué sentido tiene esto de JavaScript, que viene a ser la lógica, que viene a ser la parte donde nosotros vamos a incluir pues esta matemática que está esperando que sucedan cosas, eventos, y donde existen los cálculos, la interacción, etcétera, 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 y la parte que va a ir al CSS, que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con el estilo, en el que le voy a dar un manto de color, en el que le voy a dar un manto de maquetación mediante una serie de reglas, y que estas reglas puedo acceder a ellas con diferentes niveles, bien con clases, bien con IDs, bien con etiquetas, o ya veremos con pseudoclases, con conjuntos, con filtros, etcétera, etcétera. Bueno, pero todo eso llegará poco a poco. Y respecto al día de hoy, la estructura de nuestro proyecto, donde habéis visto que yo me he empezado a hacer ya carpetitas, donde voy a ir incluyendo los ficheros JS, imágenes, CSS, donde hay un orden, donde existe un orden y no lo tengo todo en el raíz. Yo aquí no pongo todo, yo aquí cojo y digo, no meto todos los ficheros aquí de golpe. Aquí tengo los J. No, tengo un orden, ¿vale? Tengo una estructura, tengo un árbol que luego, cuando en lugar de tener 5 o 6 o 10 ficheros, tengo cientos de ficheros, me permite llegar al fichero que yo quiero en un momento determinado, ¿vale? De una forma, pues, más o menos rápida, ordenada, curiosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Por supuesto también el tema de eventos que lo hemos incorporado, ¿no? Recordar que hay unos atributos que lo que hacen es llamar a un determinado evento, ¿vale? Esto es HTML, lo que ya va dentro vendría a ser JavaScript. Igual que este evento puede haber más, puedo tener uno o puedo tener más, ¿vale? Simplemente es el on. ¿Qué veremos más o menos así, a grosso modo más o menos, de lenguaje? Pues la idea es ver JavaScript y PHP. Vale. Principalmente, ¿vale?
Como os decía, ¿no? Que hay eventos de todo tipo. Por ejemplo, en el input pues, puedo tener un change, ¿no? Cuando cambia. Entonces, pues mirar, para que veáis otra opción. Me voy a llevar esto aquí arriba. Y esto lo vamos a comentar. Lo he comentado. ¿Veis qué fácil? De tal forma que ahora ya no vamos a ver. Estoy comentando. Si yo actualizo esto, se supone que aquí ya no vemos el botón. El botón, como está comentado, ya no tiene sentido. Y acá tengo un input que puedo escribir. ¿Qué pasa cuando escribo? ¿Vale? Yo he escrito, cuando cambio es cuando hago clic fuera, ¿vale? O cuando doy tabulador, ¿veis? Automáticamente ha detectado que ha cambiado el contenido del input y me ha lanzado el evento, ¿vale? En cualquier momento. 90 y lo hace. Que en lugar de ese evento, pues puedo utilizar, pues yo sé, OK, por ejemplo. Key up, ¿no? Cuando cada vez que levanto la tecla. Este es el evento que se produce cada vez que el usuario escribe y termina, ¿no? Yo voy a poner aquí 7, ¿veis? Pero si pongo 9 y si pongo 5, ahora borro, ¿lo veis? A qué velocidad lo está haciendo. La verdad que el ordenador es tonto, pero en los cálculos es bastante rápido, como os podéis dar cuenta, ¿no? Funciona, ¿eh? Jolín, mira, que es inteligentísimo. Muy bien. Vale, pues voy a dejar de compartir. Voy a parar el vídeo. Yo creo que con este voy a detenerlo.